Estimados alumnos, soy el profesor Luis Sarabia Villar y les haré la clase de histología del sistema urinario. Comencemos. El sistema urinario tiene varias funciones esenciales. Algunas de ellas son, y muy importante, limpiar la sangre de productos metabólicos de desechos nitrogenados y otros, ¿ya? Mediante la filtración y excreción de estos componentes, ¿ya? Equilibrar la concentración de los fluidos corporales, también de los electrolitos, ¿ya? Recupera por reabsorción moléculas pequeñas, aminoácidos, glucosa, péptidos, también algunos iones como sodio, cloro, calcio, fosfato, y obviamente recupera la mayor parte del agua, ¿ya? Y de esta manera se mantiene la homeostasis corporal, ¿ya? Regula la presión sanguínea del sistema urinario, produciendo una enzima muy importante que es la renina, ¿ya? Que inicia la conversión de una proteína hepática, que es el angiotensinógeno, y lo transforma este angiotensinógeno en un componente activo que es la angiotensina 2, ¿ya? También el riñón produce eritropoyetina, un estimulante de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, y también el riñón participa de manera muy importante en la activación de la vitamina D, ¿ya? Transformándola finalmente en su componente activo, el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces, todos estos mecanismos son controlados por este sistema urinario y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista histológico. Bien, el sistema urinario consiste en dos riñones, ¿ah? Un par de uréteres, una vejiga urinaria y una uretra. Cada riñón tiene una corteza, que es lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿cierto? Subdividida en una corteza un poquito más externa y una más interna. La interna la llamamos yuxtamedular porque esta corteza está más pegada hacia la parte más interna que la médula, la parte central del riñón y la parte medular. ¿Ya? Y esta zona medular está subdividida en una médula externa y una médula mucho más interna, ¿ya? Esta corteza está revestida por una cápsula, ¿ya? Y solo en la corteza encontramos los corpúsculos renales. Eso tenemos que tenerlo muy presente. El riñón presenta una cápsula de tejido conectivo más bien denso, que cubre la región externa del riñón, ¿ya? Conocida como la corteza, y en la parte más profunda de la médula encontramos sus pirámides renales y las columnas corticales que separan a estas pirámides. Entonces, revisemos esta imagen. En la imagen de la izquierda están los nombres, ¿cierto?, que precisan la estructura de este riñón, que pesa aproximadamente y en promedio 125 gramos, 150 gramos, una longitud de 12 centímetros, estoy hablando de cifra promedio, y todo el borde va a estar rodeado entonces por una cápsula y bajo esta cápsula una corteza, ¿ya? Vamos a tener las columnas renales, que son proyecciones de la corteza, ¿ya? Que se profundizan hacia el interior del riñón, y al mismo tiempo podemos saber ahí lo que dice el cáliz menor, ¿ah? O cálices, o cáliz menor. Cáliz en griego significa copa. Por lo tanto, son estas pequeñas copas, estos pequeños recipientes que reciben la orina recién formada. Los cálices menores se van uniendo entre sí y forman los cálices mayores. Sigan ahí la imagen, ¿cierto?, con su nombre. Cálices menores se agrupan para formar los cálices mayores, ¿ya? Estos cálices mayores ya se unen y forman la pelvis del riñón, y la pelvis del riñón finalmente emite o expulsa esta orina a través del uréter. Todo eso está con una musculatura lisa que favorece esta eliminación también urinaria, no solamente por caída libre de la orina, sino que por contracción del músculo de esta estructura, ¿ya? Bien, continuamos entonces con el riñón. La médula está formada por masa cónica, como lo que estamos viendo acá a la derecha, estos verdaderos conos, ¿ya? Que son las llamadas pirámides medulares renales, ¿ah? Con su base ubicada en la unión córtico-medular, entre corteza y médula, en este punto de cambio de color, incluso que se nota en la imagen de la derecha. Em, entonces, una pirámide medular renal, junto con la región cortical, que está asociada, que va en el borde, constituye un lóbulo renal. Entonces, precisando, una pirámide medular renal, junto a su región cortical asociada a la corteza, lo que va por fuera, en su conjunto constituye un lóbulo renal. La base del lóbulo renal es la cápsula renal, ya la cápsula que hemos conversado.
Los límites laterales de cada lóbulo renal son las columnas renales. Antiguamente esta columna renal se llamaban columna de Bertin. ¿Ya? Es un nombre antiguo, pero se lo menciono para que lo tengamos claro, que podría aparecer en algunos textos, ¿ya? Que son en el fondo estructuras residuales que representan la fusión de los lóbulos primitivos dentro del blastema metanéfrico que probablemente van a ver o vieron en embriología. El ápice, la punta de cada lóbulo renal, termina en una papila en forma cónica, emergida en un área cribada, que significa un área perforada, ¿ya? Y ahí salen unos conductos, los conductos papilares, en donde sale o cae gota a gota la primera orina. La papila está rodeada por un cáliz menor, ¿ya? Esta copa, ¿ya? Un cáliz menor que recoge la orina de una papila que gotea, ¿ya? Y los cálices menores convergen para formar los cálices principales, ¿ya? Que nosotros llamamos cálices mayores. Y a su vez, estos cálices mayores convergen en una pelvis renal. Y finalmente la orina sale a través del uréter. Bueno, en esta imagen estamos observando la parte más externa, que es la cápsula que envuelve el riñón. Pero esta cápsula tiene una cápsula externa y una cápsula interna. ¿Ya? La cápsula externa es fácilmente desprendible, es tejido denso, de hace paralelo, ¿ya? Los fibrolatos incluso ahí se ven alineados uno con respecto al otro, pero la cápsula interna es parte del parénquima renal, ya no se puede desprender con la facilidad que sí se puede desprender la cápsula externa. Bien, entonces como ya dijimos, la pirámide renal o cada pirámide medular renal drena su orina en un cáliz menor. Cáliz menor en donde varios de estos cálices menores entregan su orina en un cáliz mayor, cuya forma de confluencia origina la pelvis renal, y la región expandida del uréter va a ser llamada el ilio. Y este ilio ya va a estar constituido en esa zona donde sale la vena renal, entra la arteria renal, pero también en esa misma zona sale la pelvis renal para transformarse en uréter. La unidad básica del riñón, conocida como el túbulo urinario, tiene una estructura epitelial y está separada de los elementos del tejido conectivo del riñón por la lámina basal. Recuerden que esto es un epitelio, separado entonces de la estructura conjuntiva. Se compone de un nefrón o nefrona, ¿ya? Y un tubo colector, ¿ya? Y un tubo colector. Varias nefronas drenan en un tubo colector y varios tubos o túbulos colectores, también llamados, se unen entre sí para formar túbulos colectores cada vez más grandes, ¿ya? Y cada nefrona cuenta con un corpúsculo renal, un túbulo proximal, un asa de Henle y un túbulo distal. Bien, bueno, en la imagen de la izquierda vemos dos nefrones o nefronas, ¿ya? Que va a estar formada por un corpúsculo renal, un túbulo proximal, un asa que da una vuelta, que gira para ascender, por lo tanto esa se llama asa de Henle, y un túbulo distal, ¿ya? El túbulo distal va a drenar en un tubo colector, que es el grande que se ve ahí al medio de la imagen de la izquierda. También nosotros encontramos los rayos medulares, que corresponde a un grupo de tubos colectores que nacen en la médula, pero se proyectan hacia la corteza. Esos son los rayos medulares, 3, 4, 5, 10 tubos colectores que se proyectan hacia la zona cortical. Esos son los rayos medulares. Se llaman así porque vienen de la médula y se proyectan hacia la corteza. Bien, comencemos el análisis del nefrón, ¿ya? Lo vamos a iniciar con la cápsula de Bowman, ¿ya? Que envuelve este corpúsculo renal. La cápsula de Bowman, ¿ya? Está compuesta por un epitelio simple plano, ¿ya? Que es invadido por una arteriola aferente, como lo que estamos viendo ahí de la imagen en la zona de la izquierda, ¿ya? Una arteriola que llega aferente, ¿ya? Que forma un grupo de capilares fenestrados. Como saben ustedes, los capilares fenestrados son aquellos capilares que tienen poros, ¿ah? Y todo este capilar, esta maraña de capilar, lo llamamos el glomérulo, ¿ah? Y este glomérulo tiene fenestraciones, pero no tiene diafragma muy definido, ¿ya? Y de esta manera el espacio dentro de la cápsula de Bowman se reduce y forma una cavidad estrecha, que es el espacio de Bowman.
Actualmente se le llama espacio urinario, ya queda un espacio ahí para recibir el líquido que está a alta presión, ¿ah? En este capilar. ¿Ah? Y está ubicado entre las capas externa e interna de la cápsula de Bowman, ¿ya? Este espacio urinario. ¿Ya? Y estas capas son conocidas como la capa parietal, porque va de manera externa hacia la pared, ¿ya? Y una capa visceral, ¿ya? Una capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿ya? La capa visceral, que está unida al capilar, ¿ya? Cubre todo este glomérulo, y las células se conocen, ¿ya? Como podocitos. Estas células, los podocitos, están pegados al capilar, ¿ya? El glomérulo y la cápsula de Bowman se conocen colectivamente como el corpúsculo renal, ¿ya? Los podocitos y las células endoteliales del glomérulo contactan entre sí, ¿ya? Y las dos láminas basales se fusionan también, eso es importante porque forma una barrera de filtración, ¿ya? Y estos podocitos tienen numerosas extensiones citoplasmáticas, ya son extensiones largas que vamos a analizar más adelante, similares a tentáculos, y cada uno de los cuales posee muchos procesos secundarios llamados pedicelos, dispuestos de manera ordenada, ¿ya? Y los pedicelos envuelven completamente la mayoría o la mayor parte de este capilar. Y va a constituir entonces los podocitos a la cápsula de Bowman porción visceral. Bien, aquí vemos con mucho mayor detalle lo que corresponde a esta llegada de la arteriola aferente, que se capilariza con este capilar fenestrado, estos poros, ¿ya? Y este capilar fenestrado va a estar revestido por los podocitos que forman la porción visceral de la cápsula de Bowman y sale una arteriola eferente, ¿ya? Esa zona, ese punto donde entra una arteriola y sale otra arteriola, es el polo vascular, ¿ya? El espacio urinario que vemos hacia el exterior es continuo con la luz del túbulo contorneado proximal, por lo tanto, ese va a ser el polo urinario, ¿ya? El punto de unión con el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Esa es la puerta a través de la cual el ultrafiltrado del plasma fluye hacia el túbulo contorneado proximal. Y el polo opuesto, ¿cierto? Va a ser el polo vascular. Ahora, recuerden que los epitelios tienen lámina basal y este capilar tiene un endotelio cuya lámina basal se va a fusionar con la lámina basal de los podocitos. Muy bien, aquí vemos el capilar glomerular revestido, ¿cierto?, por estas células llamadas podocitos, ¿ya? Los podocitos, observado aquí con una fotografía electrónica de Garrido, emite una prolongación primaria, una secundaria, pero también prolongaciones terciarias llamadas pedicelos, ¿ya? Y entre estos dedos, los pedicelos, se va a formar esta hendidura o barrera de filtración para que atraviese moléculas de bajo peso. En esta imagen obtenida con un microscopio electrónico de Garrido, estamos observando un capilar fenestrado, ya que este capilar glomerular lo estamos observando desde el interior y observamos unos poros, una zona más oscura, ¿cierto?, que corresponden a los poros por donde se filtra el plasma. Sale, ¿cierto?, hacia el espacio de Bowman, ¿ya? Estas moléculas que tienen un tamaño menor de 69.000 Dalton. Entonces, el fluido filtrado que ingresa al espacio de Bowman se llama ultrafiltrado glomerular, en este espacio urinario, actualmente llamado. Debido a que la lámina basal atrapa macromoléculas más grandes, se obstruiría si no fuera fagocitado continuamente por las células mesangiales intraglomerulares. Por lo tanto, se tiene que estar constantemente limpiando esa zona, ¿ya?, de estos residuos, y eso lo hace una célula que están dentro del glomérulo, intraglomerulares, dentro de esta maraña. No dentro del vaso sanguíneo, sino que dentro del glomérulo, ¿ya? Que este glomérulo corresponde a este capilar fenestrado con su podocito, ¿ya? Y se repone esta estructura por los esfuerzos combinados de la capa visceral de la cápsula de Bowman, constituida por los podocitos y las células endoteliales glomerulares y también las células mesangiales intraglomerulares. Entonces, aquí estamos viendo
cómo se produce esta filtración a través de la hendidura de filtración, ¿ah? Que es lo que estamos viendo en este diagrama de la derecha. Una hendidura de filtración que tiene aproximadamente 20 a 40 nanómetros de ancho, cubierta por el diafragma de 6 nanómetros aproximadamente de grosor, ¿ya? Pero en algunos casos esto podría fallar, ¿ya? Y nosotros podríamos encontrar en un paciente un aumento de la albúmina, ¿ah? En la orina. Y eso se llama albuminuria. Uria significa orina, por lo tanto albúmina en la orina, ¿ya? Y esto puede ser producida por hipertensión, paciente hipertenso, aumenta su presión arterial y eso en el fondo hace que aumente también la presión del glomérulo, ¿ya? Y en esta hipertensión se produce una mayor filtración, pero en algunos casos por intoxicaciones producidas por toxinas bacterianas, ya una septicemia, podría generar también un aumento de la liberación de macromoléculas desde la sangre hacia el espacio de Bowman, lo que vamos a ver nosotros después en orina. La mayor parte de la glucosa se absorbe, el 100% se absorbe, pero en un diabético eso no ocurre así, ¿ya? En un diabético, por ejemplo, hay daño también a este nivel de la hendidura de filtración, por lo tanto aparece más azúcar, más glucosa en la orina, más glucosa de lo que el mismo túbulos contorneado proximal, distal, podrían reabsorber. Incluso el tubo colector puede reabsorber glucosa, aminoácidos, pero a veces no da abasto para reabsorber tal magnitud, ¿cierto?, de estas macromoléculas. Bien, acá estamos viendo una fotografía electrónica de transmisión en donde hay una sombra abajo en esa foto que corresponde a un glóbulo rojo para que dimensionemos los tamaños, ¿ya? Se alcanza a ver una discontinuidad del endotelio, que son los poros, una lámina basal oscura, ¿ah? Pero más arriba en la fotografía se ven los podocitos, ¿ya? Se ven los pies de estas células que son los podocitos, ¿ya? Se ven la extensión terciaria del podocito. Y el plasma tiene que atravesar toda esta estructura hacia el espacio de Bowman, ¿ya? Nombrada ahí con la letra BS, ¿ya? Espacio de Bowman. De esta manera se produce un ultrafiltrado del plasma y el ser humano aproximadamente va a producir 200 litros de este ultrafiltrado en 24 horas y de estos 200 litros se recuperan aproximadamente el 99%. Por lo tanto, 198 litros de este ultrafiltrado se recupera y se produce finalmente entre 1,5 litros, 2 litros de orina diariamente. Bien, acá estamos viendo una fotografía electrónica de barrido donde vemos un corpúsculo renal y el corpúsculo renal está formado por la cápsula de Bowman porción parietal y todo lo que corresponde al glomérulo y obviamente lo que hay entre medio, que es el espacio de Bowman, pero todo en su conjunto es el corpúsculo renal, ¿ya? Y ahí se está produciendo el proceso de filtración, ¿ah? Cuando el fluido sale del lecho capilar, ¿ah?, del interior de la sangre, ingresa al espacio de Bowman y tiene que pasar a través de la barrera de filtración compuesta por esta lámina basal conjunta entre el endotelio, ¿ya?, y el podocito, ¿ya? Y solamente pasan moléculas que tienen un tamaño menor de 69.000 Dalton, ¿ya? Un Dalton es el peso equivalente a un átomo de hidrógeno. Entonces, todas esas moléculas que son menores de este tamaño, que incluso podrían ser algunos aminoácidos, glucosa, obviamente el agua, ¿ya? Pueden salir, pero después se tienen que recuperar en algún punto del nefrón, ¿ah? Porque no es normal que se escape glucosa, que se escapen aminoácidos, que se escapen muchos electrolitos, y eso se tiene que ir recuperando. Se recupera el 100% de la glucosa y de los aminoácidos, pero se va a eliminar algunos electrolitos que tienen exceso y también el agua, ¿ya? Bien, en esta imagen entonces podemos ver el corpúsculo renal. En el interior vemos el glomérulo constituido por el capilar fenestrado y los podocitos. Podemos ver el túbulo contorneado proximal, ahí indicado con la flecha, y el túbulo contorneado distal, ¿ya? Y ya podemos observar algunas diferencias también entre el túbulo contorneado proximal, que estudiaremos más adelante con detalle, y el túbulo contorneado distal. Básicamente el túbulo contorneado proximal
¿ya? Tiene células altas, citoplasma bien teñido, lumen cerrado se ve de esta manera, realmente no está cerrado, pero aparenta estarlo, ¿ya? Hay una gran cantidad de microvellosidad que enturbian el lumen. A diferencia de lo que ocurre en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Cuyas células son bajas, hay un citoplasma mucho más pálido, ¿ya? Un lumen amplio porque no hay microvellosidades, ¿ya? Podrían haber algunas células con microvellosidades cortas, pero no es lo habitual, ¿ya? Hay muy pocas células con microvellosidades. Entonces, para fin académico, nosotros y los libros dicen que no presentan microvellosidades en lo que concierne, en lo que corresponde al túbulo contorneado distal. Una de las funciones muy importantes del sistema urinario es la regulación de la presión sanguínea. Y para esto nos encontramos con el aparato yuxtaglomerular, formada por tres partes. La mácula densa, que es parte del túbulo contorneado distal, la zona de inserción o de unión con el corpúsculo renal. La otra son las células yuxtaglomerulares, o sea, células que están al lado del glomérulo. Eso significa yuxta. Y las células mesangiales extraglomerulares, o sea, las que están fuera del glomérulo. Vamos a revisar cada uno de estos tres componentes por separado. Comencemos con la mácula densa. Como ya les dije, presente en el túbulo contorneado distal, adyacente al corpúsculo, está formado por células cuyos núcleos están muy cerca el uno del otro, por lo tanto aparece como un punto denso, como una mancha, y mancha en latín se dice mácula, una mácula densa, ¿ya? De ahí su nombre. La lámina basal está ausente entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, lo que facilita la comunicación intercelular, ¿ya? Al no haber esta lámina que serviría en el fondo de separación, pero acá no existe esa lámina basal. Hay una buena comunicación entre ambas zonas. La mácula densa eh, media la secreción de renina después de detectar el contenido de cloruro de sodio en la orina, ¿ya? Esta orina entrante desde el segmento ascendente del túbulo contorneado distal, ¿ya? Y cuando disminuye el suministro de cloruro de sodio a la mácula densa, se mejora la secreción de renina. Por el contrario, cuando aumenta la cantidad de cloruro de sodio, disminuye la secreción de renina. Esa es la primera parte. Vemos ahora los siguientes dos segmentos, las células yuxtaglomerulares. Son células modificadas del músculo liso de la arteriola glomerular, solamente la aferente. Hay menor cantidad también en la arteriola eferente, pero prácticamente no se describe en los libros, ¿ya? Nosotros hablamos de la arteriola aferente, que produce abundante cantidad de renina, ¿ya? Estas células sintetizan, ¿ya? O almacenan renina, ¿ya? Tienen estas dos funciones. Una enzima proteolítica que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ya? Y esta célula también contiene la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por lo tanto, son células que tienen varias funciones en la regulación de la presión sanguínea. Hay fibras nerviosas simpáticas, adrenérgicas, que inervan a estas células yuxtaglomerulares, ya correspondientes a esta arteriola aferente, y la secreción de renina se ve reforzada por la noradrenalina, ¿ya? Y también por la dopamina secretada por la fibra nerviosa adrenérgica, ¿ya? La norepinefrina se une a los receptores adrenérgicos, ¿ya? El arteriola glomerular aferente, y esto causa también la vasoconstricción, ¿ya? Y aquí en este caso no hay inervación parasimpática. Por lo tanto, la liberación también de renina puede ser mediante la vía nerviosa, no solamente mediante estímulo a través de la mácula densa. Finalmente encontramos las células mesangiales extraglomerulares, ¿ya? Ocupan el espacio entre la arteriola glomerular aferente y la eferente, y también pueden ingresar al corpúsculo renal, pero ahí cambian de nombre y las vamos a llamar células mesangiales intraglomerulares, ¿ya? Que en el fondo van a tener diferentes funciones. Recordemos que a nivel intraglomerular tiene como función limpiar los filtros, ¿ya? De las proteínas que pueden estar obstruyendo la hendidura de filtración, pero afuera del glomérulo, las células mesangiales extraglomerulares que pertenecen al aparato yuxtaglomerular, tienen una función más bien de sostén, una función más bien estructural. Acá con este esquema les dejo un resumen de lo que hemos conversado, en donde vemos el aparato yuxtaglomerular con sus tres constituyentes,
Uno, la mácula densa, correspondiente a parte del túbulo contorneado distal. Esta mácula densa, que es una mancha llena de núcleos muy próximos, ¿cierto? Que no hay límite, no hay barrera con las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, ¿ya? Y la arteriola aferente en este punto, sus células musculares se modifican para producir renina, ¿ya? Y el tercer componente son las células mesangiales extraglomerulares. Y ahí les dejo también algo de lo que hemos conversado con respecto a la función, que finalmente lleva a un aumento de la secreción de aldosterona, aumentando la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos colectores ya corticales. Por lo tanto, la baja de cloruro de sodio ya a nivel del colector o de la mácula densa va a desencadenar todo este proceso que es la secreción de renina, cuyo objetivo final es la recaptura del cloruro de sodio, ¿ah? Mediante la secreción final de aldosterona. Muy bien, un pequeño resumen de lo que hemos observado hasta el minuto. Primero, el riñón pesa 150 gramos. Encontramos un lobulillo renal a la derecha constituido por la corteza renal, y solamente en la corteza encontramos los corpúsculos renales, y más abajo encontramos la médula renal, ¿ya? En su conjunto, esa zona de la corteza más esa zona de la pirámide renal forma el lobulillo renal, ¿ah? Sumando ambas estructuras, corteza y médula. Separado ambos lobulillos renales a través de las columnas renales que ahí no aparecen, ¿ah? Al lado a lado vamos a encontrar las columnas renales. Enfoquémonos ahora en el nefrón o nefrona. El túbulo proximal, que es la primera parte, ¿ah? Tiene dos zonas. Un túbulo contorneado proximal, ubicada cerca del corpúsculo renal, y un túbulo recto descendente, ¿ah? Luego se curva para formar un asa llamada antiguamente asa de Helle. Ambas regiones del túbulo proximal están compuestas por un epitelio columnar simple, con un borde estriado, apical, bien desarrollado. Hay microvellosidades, densa, ¿ya? Un aparato endocítico rico en vesículas endocíticas, cuya capacidad es alta en la fagocitosis de los elementos que se hayan escapado a través de esta orina. Recuerden que la orina, acá hay una orina muy primitiva que tiene aminoácidos, que tiene glucosa y que tiene que ser recapturada, ¿ah? El túbulo proximal es responsable de reabsorber del 60 al 80% del agua, el sodio, ya en casi el 100% en esta zona, proteína, aminoácidos, glucosa, algunas toxinas también que se hayan escapado, ya, y que pueden dañar también a este epitelio. ¿Mm? Luego del túbulo proximal encontramos el asa de Helle. El asa de Helle corresponde al giro que se inicia al terminar la parte recta del túbulo recto, ya de este túbulo recto descendente, e inicia el túbulo recto ascendente, ¿ya? Este túbulo recto ascendente parte del túbulo distal, ¿ya? Finalmente encontramos este túbulo distal, compuesto por un epitelio cuboidal simple, no tiene un suministro tan rico de microvellosidades, ¿ya? Es un túbulo que tiene dos zonas, es el recto ascendente y el túbulo contorneado distal, ¿ya? Y la imagen de la derecha, para finalizar, encontramos un diagrama, una imagen, de un dibujo del riñón, en donde se muestra las columnas renales separando los lóbulos renales. Bien, aquí entonces podemos observar esta imagen obtenida con el microscopio óptico, en donde se diferencia claramente el túbulo contorneado distal del proximal. El proximal, como ya les dije, tiene un lumen bastante más sucio porque tiene muchas microvellosidades que se tiñen, un lumen más obstruido por lo mismo, por las microvellosidades. Son células que se tiñen más, son células más altas, a diferencia del túbulo contorneado distal, como lo podemos ver ahí, que no tiene microvellosidades, son células poco teñidas y son células bastante más bajas. En esta imagen observamos una célula del túbulo proximal. Recordemos que tanto el túbulo contorneado proximal como el túbulo descendente proximal corresponde a un acúmulo de células epiteliales que tiene una gran cantidad de microvellosidades en la zona apical. Y eso es lo que estamos observando en esta fotografía electrónica de transmisión. Célula con una actividad endocítica muy elevada para recuperar
lo que se haya filtrado en exceso, ya en esta primera orina primitiva, en donde se tiene que recuperar la mayor parte de la glucosa, los aminoácidos y también el 99% del agua. En esta imagen obtenida con el microscopio electrónico de transmisión de la derecha, observamos una célula del túbulo distal. ¿Ah? Túbulo distal que tiene dos zonas, la recta ascendente y contorneada distal. ¿Ya? Pero cualquiera sea el caso, el túbulo distal presenta muy pocas microvellosidades. Tanto es así que algunos autores ni siquiera la describen. ¿Por qué? Porque la función absortiva está prácticamente consagrada al túbulo proximal. Los túbulos colectores, ¿ya? Que es la segunda parte del túbulo urinario o urinífero, ¿ya? El tubo colector tiene aproximadamente 2 centímetros de largo y tiene un origen embriológico diferente al del nefrón. Los dos se conectan durante el desarrollo embrionario, ¿ya? Y los túbulos colectores están compuestos por un epitelio cuboidal simple y tiene tres regiones, una región cortical, una medular y otra papilar. Y durante ciertas condiciones pueden modificar el ultrafiltrado que reciben del nefrón. La primera parte, el túbulo colector cortical, ¿ya? Se encuentra en los rayos medulares y su epitelio cuboidal está compuesto por células principales y células intercaladas. Y las células principales poseen solo unas pocas microvellosidades cortas y sus membranas celulares laterales son lisas, ¿ya? Con solo unas pocas interdigitaciones con las células vecinas. Esto es muy importante para el equilibrio osmótico. Varios túbulos colectores corticales se unen entre sí para formar túbulos colectores medulares más grandes que aumentan de diámetro a medida que avanzan más profundamente la médula. Los túbulos en la zona externa de la médula tienen células principales e intercaladas, mientras que los túbulos en la zona interna solo tienen células principales. Y varios túbulos colectores medulares se unen entre sí para formar los túbulos colectores mayores, que son de 200 a 300 micrómetros de diámetro, llamados los túbulos colectores papilares, que son los últimos, ¿ya? Estos son los conductos de Bellini, antiguamente llamado así, conducto de Bellini o Bellini, ¿ah? Del italiano. Entonces, estos se abren en la zona cribosa de la papila renal para entregar su orina en el cáliz menor. Ya esta es una orina definitiva. Entonces, en resumen, el túbulo colector tiene una zona cortical, una zona medular y una zona papilar. Los túbulos colectores se van fusionando entre sí, cada vez van incorporando más tubos o túbulos colectores y van aumentando su diámetro, pasando de cortical a medular y a papilar. Ahora, estos túbulos colectores tienen la propiedad de presentar receptores para la hormona antidiurética, ¿ya? Secretada por la hipófisis. Esta hormona antidiurética es también llamada vasopresina, ¿ya? De esta manera, como es antidiurética, se favorece la formación de aquaporina, una proteína que permite el paso, ¿ya? Del agua desde esta orina recién formada hacia el intersticio, ¿ya? También estas células presentan receptores de aldosterona, ¿ya? Que estudiamos delante, ¿ya? Y de esta manera la aldosterona estimula la entrada de sodio que se estaba perdiendo a través de esta orina para que pase al intersticio. Entonces, aldosterona hace que se recupere sodio y antidiurética impide, ¿ya? Que se pierda tanta agua. Por lo tanto, favorece la recuperación de agua. Aquí estamos observando entonces una fotografía a la izquierda de cómo estos tubos o túbulos colectores se van funcionando entre sí, ¿ya? A nivel cortical, luego a nivel medular y luego a nivel papilar. Y a nivel papilar encontramos un área cribosa llena de poros en donde va a caer gota a gota esta orina ya filtrada, esta orina que es definitiva y es madura. ¿Mm?